Carlos Flores, que es director de Estrategia y Desarrollo del Centro BTI. Señor Flores, muchas gracias. Nos gustaría poner de relevancia a BTI como uno de los centros que es referencia, no solamente dentro del País Vasco, sino también a nivel internacional y sobre todo ponerlo como un centro de ejemplo en sectores tecnológicos avanzados, ¿no? Como es la biotecnología dentro del País Vasco y también a nivel internacional. Hemos oído hoy a la mañana que los centros de investigación de calidad son uno de los factores clave para que podamos tener un tejido empresarial desarrollado y podemos incluir la tecnología como un elemento de competitividad dentro de nuestro tejido. ¿Hay alguna lección, alguna buena práctica que podamos aprender de un caso de éxito como es BTI? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a este evento, que creo que es un evento muy importante. Para empresas, yo diría de tipo medio y alto, y yo te diría en general a todas las empresas de ese sector. Y yo tengo que decir que sobre BTI, nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero en investigación. Creemos que es una partida fundamental para el desarrollo especialmente de las nuevas tecnologías. Creemos que es muy importante generar nuevas patentes. Hemos invertido mucho dinero, mucho tiempo en una serie de patentes pues a lo largo de todo el mundo, y lo que sí que echamos en falta en muchas ocasiones es que esas patentes tengan después el apoyo por parte pues de los gobiernos, especialmente cuando se producen unas situaciones un tanto indeseadas pues de copias de ciertas cosas que anteriormente hemos desarrollado. No obstante, nosotros, volviendo a la pregunta inicial de si vamos a seguir investigando, creemos que el futuro está ahí, está en la innovación, está en la investigación, está en trasladar todos esos conocimientos a terceros. Creemos que la formación forma parte de todo este elenco de posibilidades que hay alrededor del mundo de la investigación. Y pues creemos que nuestra apuesta es muy fuerte, especialmente en el terreno pues ahora vamos a empezar con células madre, vamos a seguir investigando pues en temas muy relacionados con la biotecnología, invertimos mucho tiempo y muchos recursos en nuevas superficies para una serie de productos como tenemos nosotros, como puedan ser los implantes, incluso estamos gastando mucho tiempo, dinero, recursos humanos y materiales en nuevas tecnologías como es todo el mundo de la terapia regenerativa. Ahí somos pioneros a nivel mundial de unas técnicas como son el plasma rico factores de crecimiento, en el que yo creo que se ha dado ahí un paso potencial muy importante en muchas áreas de la medicina, no solamente en la odontología, sino en otras como pueda ser la dermatología, traumatología, etcétera. Y creemos que la investigación pues es el paso fundamental para el desarrollo de empresas como la nuestra. Hemos visto también en la presentación que nos han hecho del informe que el tema de las patentes sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Hemos visto en el caso de España, pero también es cierto en el caso del País Vasco. Usted nos comentaba el hecho de que la protección de la propiedad intelectual tal vez no es tan óptima como debería ser. ¿Hay alguna medida que se podría tomar en este sentido? ¿Quién debería tomar la medida? Yo creo que en ese sentido sería muy importante que las instituciones públicas apoyaran a las empresas privadas, fundamentalmente pues cuando se producen ciertas violaciones de las patentes que nosotros con tanto esfuerzo hemos registrado. En ese sentido yo pediría a las instituciones públicas pues incluso la creación de estamentos especiales que estuvieran dedicados precisamente a la protección de las patentes españolas, y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso creo que es una ayuda, sería muy bueno pues no sé, que existiera pues unos departamentos específicamente creados a tal evento, ¿no? A tal fin.